La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos. Los invitamos a que nos sigan escuchando en el 104.1 FM Radio Universidad y también que nos sigan en nuestras páginas Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hoy es un día especial. Hoy no vamos a hablar propiamente de arquitectura. El tema que tenemos hoy tiene que ver con acontecimientos que sucedieron hace 50 años. El tema es 2 de octubre. ¿No se olvida? Y para eso tenemos invitados al licenciado Alfonso González Ramírez. Él es jefe de la Oficina de Difusión Cultural de la Coordinación de la Unidad Saltillo. Bienvenido. Muchas gracias, arquitecto. Un gusto estar aquí. También está con nosotros el licenciado José María González Lara. Él es coordinador de Extensión Universitaria, licenciado en Economía. Bienvenido, Chema. Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, ustedes conocen un poquito más sobre este tema. En realidad, ¿qué es lo que pasó, Chema? Pues mira, el antecedente es la Segunda Guerra Mundial. ¿Es por qué? La Segunda Guerra Mundial, lo comentamos en un evento hace un momento, pues desmoralizó al mundo. 70 millones de muertos, 40 millones civiles, 30 militares. Después de eso, Europa, Estados Unidos, Asia, hace una reflexión. Y una reflexión trágica o una revolución, evolución del pensamiento trágico, pero hacia lo positivo. Y en el arte también, en la literatura, en la pintura, se expresa esta situación. Esa generación sin padre que le dicen, ¿verdad? Por cierto, John Lennon nace bajo un bombardeo de los nazis a Liverpool. Nació, inmediatamente lo llevaron con su mamá a un sótano. Eso es, digamos, un detalle que expresa mucho de lo que pasó. Y entonces esa juventud en ese contexto de querer explicar a la humanidad, lee mucho y consume mucha cultura. Y eso genera conciencia. Y en el mundo entero, ¿sí? Los 60s son una década explosiva y creativa. Y ese movimiento estético, por así decirlo, filosófico, genera conciencia y se ve la realidad. Y entonces en Argentina, Brasil, países sudamericanos, los muchachos se expresan contra la dictadura. En Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. En el año 62 nace la Asociación de Estudiantes Socialistas en Estados Unidos, cuya primera causa o bandera es que no haya guerra en Vietnam, o que los Estados Unidos no participen. En el 68 matan a Bobby Kennedy y a Martin Luther King. En el 63 a John F. Kennedy. Es decir, una posible transformación de la sociedad de Estados Unidos se bloqueó. Y los estudiantes protestan. En Europa se protesta, en París se protesta contra un cambio constitucional que propuso Charles de Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Eso es significativo. En el eje socialista, en Checoslovaquia se pugna por un socialismo más democrático y abierto, no el capitalismo. También se reprimió. Y México no fue la excepción. Segundo asunto, rápido, viene el milagro mexicano, un crecimiento económico como ninguno. Éramos referente a nivel mundial. Crecimiento promedio de 6% al año en 20 años. Hay crecimiento, nada más que para ese crecimiento y esa industrialización habría que haber control político y un Estado autoritario. Y entonces vienen desigualdades naturales del sistema capitalista y se hacen movimientos de reivindicación económica. Los ferrocarrileros, los movimientos agrarios, los médicos, los maestros, ¿sí? Los electricistas. Y son reivindicaciones económicas por salarios, condiciones de trabajo, sueldos, etcétera. Y entonces ya pasamos al movimiento estudiantil. Aquí ¿sí? Hay algo que creo que es importante. Dices que el detonante fue la situación social a nivel mundial, específicamente la Segunda Guerra. Es el antecedente. Bueno. Sí. Y luego mencionas estos agrupaciones sindicales. Las agrupaciones sindicales casi siempre son, o más bien dicho, siempre son lideradas por alguien que ya tiene trayectoria. El corporativismo político. ¿Los estudiantes tomaron la batuta o fueron utilizados? No fueron utilizados. De hecho, la chispa es un pleito estudiantil. Que las fuerzas del orden van a controlar, pero como decimos, se les pasó la mano, ¿sí? Y reprimieron.
Y entonces la raza pues tienen que ir a sacarlos de la cárcel, sus familias, sus amigos, de las delegaciones de policía. Y luego el día 26 de julio hay una marcha en apoyo a la Revolución Cubana, que es un referente también, utópico siquiera. Y esta marcha también de los muchachos golpeados se junta con esa marcha. Fíjate lo que es la historia, Alfonso. O sea, un caso fortuito, otra vez se les va la mano y los reprimen, y entonces ya surge un movimiento para sacar a los presos, pero ahí es lo que dijimos en el evento, ¿no? Da el salto de un movimiento social, se hizo político, porque el pliego petitorio es libertad de los presos políticos. Los de los movimientos anteriores, Demetrio Vallejo, Alberto Castillo, por eso maestros, digo que los médicos. hay quien utilizó. No, bueno, eso se dice, pero los muchachos, o sea, dijeron, bueno, ¿por qué tenemos que vivir este régimen? Ellos ya sabían que estaban en la cárcel gente que había protestado, ¿no? Los médicos, había creo que 8 médicos líderes del movimiento médico, que era una reivindicación económica, eran las becas de los internos, eso era lo que peleaban los médicos, y mejores condiciones. Siguiente, derogación de los artículos 145 y 145 bis. Lo que está diciendo el arquitecto Alfonso Alejandro es, ¿cómo se les ocurrió esto a los muchachos? ¿Verdad? Pues es mi hipótesis, que leían mucho y estaban enterados de la situación. Y luego alguien dice, no, pues se metieron los comunistas a conspirar. Pues la verdad es que los del Partido Comunista le decían los peces, ¿verdad? No eran la gran mayoría en el movimiento. Es decir, habría unos 40 muchachos, 50 máximo, ¿sí? Yo soy de la hipótesis de que la raza estaba muy bien informada, aún sin la tecnología de hoy, que leían mucho, y leían mucho por consumir cultura. Eso es mi opinión, ¿verdad? Pues, la raza se devoraba las novelas del boom latinoamericano y la poesía de los poetas latinoamericanos. Bien, siguiente, desaparición del cuerpo de granaderos, detención de los jefes policíacos, indemnización de los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidad de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, o sea, transparencia. Estos 6 puntos son muy provocadores para un régimen autoritario que ya estaba en su DNA acostumbrado a la represión. Entonces yo digo que ahí sí, la raza estiró mucho la cuerda con el régimen. Sí, porque uno de esos que mencionas, disculpa, es mejores condiciones económicas de los doctores, pero... En un movimiento previo, en el 65. Pero con un crecimiento del 6%... algo pasaba, así es. O sea, de hecho las Olimpiadas, Alfonso Alejandro, es nuestra carta más bonita para decir ya estamos en el concierto internacional de las naciones, ¿no? O sea, ya estamos desarrollados. Sí. O sea, y luego después siguió el Mundial del 70. Sí. La plataforma ya estaba. Había un crecimiento. Pero algo sucedió en el 94 similar, cuando dicen ya estamos en el concierto de las grandes ligas con el Tratado de Libre Comercio el 1 de enero del 94, surge el movimiento zapatista, la revolución zapatista, y entonces también el mundo ve el contraste entre el discurso político y la realidad social, en este caso de los chapanecos, que vivían en la pobreza, explotados y demás. Entonces sucedió algo similar. Bueno, yo voy concluyendo mi opinión aquí. Y voy a decir que los 6 puntos del pliego petitorio ya convierten ese movimiento cultural inicial, social, en un movimiento político de democratización. Y si alguien dice es el parteaguas, ya hay mucha discusión, pues sí, porque es el primer movimiento que en su base, también lo habían hecho los sindicatos de ferrocarrileros, pero en su base está un sistema político cerrado y que es necesario abrirlo. Después vendrían muchos acontecimientos que son producto de estos 6 puntos. Sí, la revisión del INE, por ejemplo. La del INE, la reforma política del 77, sí. Ahora, Echeverría se quiso reivindicar con la sociedad, con el estado de bienestar, y se fue al centro izquierda, ¿no? Era amigo de Fidel Castro, visitó China, y bueno, pero nunca se le quitó el estigma de ser secretario de Gobernación en ese tiempo, en 68. Finalmente, mira, esto es un detalle, pero representa mucho el espíritu de la época, ¿sí? Porque lo leí por ahí, un estudiante anónimo escribió en una pinta de una pared, ¿sí?, del DF, en el movimiento estudiantil del 68, decía la pinta: el mundo será de los cronopios o no será. Cronopio
mezcla de Beatle y Che Guevara. Interesante. Y un personaje también de un ficticio de Julio Cortázar, los cronopios y famas. Así es, sí. ¿Qué fue lo mejor que dejó este movimiento? ¿Tú qué crees, Chema? Bueno, yo creo que fue el parteaguas, como se dice, porque los planteamientos son necesariamente de una apertura y una democratización del país. ¿Y qué es democratización? Pues que haya participación, que haya libertad de expresión. Mira, el 145 bis y el 145 es disolución social. O sea, todo el que atentara contra el orden establecido iba al bote, a la cárcel. Bueno, sí se eliminó posteriormente, pero de ahí surge todo. Es decir, y luego ve uno las fotos y todo este asunto, parece que hay mucha alegría. ¿Por qué adquirió simpatía de la gente? Pues nosotros fuimos estudiantes y de estudiantes te quieres comer el mundo, ¿no? Sí. Y no te detiene nada, no hay responsabilidades fuertes, no tienes más que libertad. Y entonces, como dicen los que participaron ahí, Kiko Cepeda, el obispo Raúl Vera, el doctor Córdoba Albeláiz, el maestro Yeverino, el maestro Rezo Velarde, que los tenemos con nosotros, dicen, pues estaba muy padre, era una fiesta, ¿no? Y entonces la gente ve con simpatía esa libertad que están tomando los estudiantes, que se requería para todo el país y para todos los espacios de la sociedad. ¿Qué dejó el movimiento? El inicio de la democratización de este país, que todavía está en esa ruta. ¿Ya se nos olvidó, Poncho? Fíjate que precisamente hoy lo comentaba, un periódico local hoy, hizo una encuesta la semana pasada con jóvenes de 17 a 23 años de edad, identificados como centennials. Ya ves que millennials y baby boomers y demás, estos son los llamados centennials, de estos jóvenes de 17 a 23 años, y el 54% aquí en Saltillo de esos encuestados, cuando les preguntaron, cuando escuchas la fecha 2 de octubre, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y el 54% dijo, nada, no significa nada, no conocen. Entonces, el no conocer, pues, puede tener muchas causas. Aquí en Saltillo a lo mejor porque la tecnología, como dice Chema, no estaba tan avanzada, tan como ahora, tan desarrollada, y principalmente el radio, la televisión y los periódicos era lo que privaba, y había una censura mucho mayor a la de ahora. Y la censura, hay que recordar que no solamente, como el caso del Excelsior, que le hicieron ahí, le quitaron el periódico a Julio Scherer por órdenes de López Portillo, y posteriormente tuvo que fundar Proceso. Fue Echeverría el que quitó. Fue Echeverría. Y después López Portillo atacó Proceso. Entonces eran censuras que a veces te hacen a través de grillas, de políticas, pero también estaba Pipsa, que era la productora importadora de papel S.A., era una empresa paraestatal del gobierno mexicano, era el único autorizado en producir e importar papel periódico. Si un periódico empezaba a cuestionar, le decían, ya no hay papel para que imprimas, no, hay una gran escasez, no te vamos a dar papel. Así de sencillo, era una manera de censurar. La represión sí, entonces, ubicándonos en ese contexto, pues a Saltillo seguramente llegó lo que los periódicos nacionales hacían eco de los boletines de prensa oficiales, que habían unos muchachos revoltosos, que ellos habían disparado primero, que eran provocadores, que eran 30 muertos o menos, y que las instituciones habían salvado el país, y que había comunistas infiltrados, y que aparte las olimpiadas pues habían aprovechado para desprestigiar al gobierno. Entonces esos ecos hicieron pues que la gente fuera de la Ciudad de México no tuviera la misma intensidad o conocimiento del movimiento. Seguimiento. Y entonces también otra posible razón por la cual los jóvenes del día de hoy muchos no conocen es porque en las escuelas no se les ha tratado el tema lo suficientemente de manera profunda, y a lo mejor nada más se menciona como una de las tantas fechas que en la historia oficial nos dan a conocer, sin profundizar las causas, el origen crítico de los procesos, sino pasó esto y ya. Y los jóvenes nos interesan, y también con la tecnología actual los muchachos están preocupados por la información que les entretiene, que les compete para sus tareas, que los videojuegos, y cada vez se va quedando atrás las situaciones históricas, críticas que nos dieron la libertad
la democratización que todavía no se cumple de manera ideal, pero que gracias a ese movimiento del 68 ha avanzado mucho la apertura, la libertad de expresión, el poderte manifestar y demás. Sí tuvo un impacto, un antes y un después, porque esos muchachos que en el 68 tenían 18 años, a fines de los 90, cuando ya existe en ese entonces un instituto autónomo para que era el INE, pues ya tenían 40 años de edad, ya tenían una participación activa en la política, en la sociedad, y ellos, bueno, vinieron a transformar y sentar las bases de una verdadera democracia que ahorita está en construcción. Y yo creo que el régimen que acaba de ganar aquí en México y que todavía no toma posesión, es también resultado de eso, de que ya la sociedad ha podido escoger entre tres posturas, la del PRI, la del PAN, y con resultados muy negativos en materia económica, en materia de desapariciones, en materia de injusticias, y ahora se está dando la oportunidad a otra tercera opción. Y eso no hubiera sido posible también sin esta participación de esos jovencitos en aquel entonces que se convirtieron en adultos y ayudaron a transformar las instituciones para que ahora los mexicanos podamos seleccionar lo que queramos, independientemente de la preferencia política de cada quien. Ya hay variedad, ya hay opciones políticas que antes no existían. El presidencialismo se terminó. Bueno, ahorita continuamos con ese tema, Poncho. Yo quiero despedir a nuestro amigo Chema, que tiene que ir a otro evento. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Alejandro, Chema. Y un saludo a la audiencia. Sí, 2 de octubre no se olvida. No hay que dejar que se olvide. Exacto. Claro que sí. Hasta luego. Gracias, Chema. Gracias, Chema. Bueno, continuamos con ¿qué repercusión entonces crees que tiene ahora en los jóvenes lo que vivieron estos adultos en aquel tiempo? Bueno, los jóvenes tienen las repercusiones de tener muchas libertades que antes no tenían. Los jóvenes de hoy tienen la libertad de manifestarse, de juntarse, de expresar sus opiniones, de criticar a las autoridades, y a veces de manera, yo diría, se les pasa la mano. Pero antes las autoridades estaban establecidas por un gobierno, por una familia, por una cabeza de familia, por los maestros. No sé si a ti te tocó, pero el maestro estaba perfectamente autorizado a jalarte el pelo, sí, a golpearte, a darte una cachetada, golpes, a aventarte un borradorzazo en la cabeza, y porque estabas portándote mal en el salón o no habías hecho la tarea, y tus papás llegabas y te pegaban otra vez, sí, porque te habías portado mal. Ahora es impensable que un maestro toque a un alumno o se dirija con palabras altisonantes porque ya lo denuncian, ya lo corren. Bueno, esa protección a la juventud y a la niñez, yo creo que es una de las consecuencias que trajo esto, de venir de unos tiempos de represión donde el padre decía y el hijo se callaba y obedecía, que se veía reflejado en todas las instituciones, desde el presidencialismo hasta la escuela y la casa. Eso ha cambiado. Ahora ya cualquier ciudadano, claro, sigue corriendo riesgos, pero ya puede manifestarse en contra de una autoridad si considera que está violando sus derechos. También lo que ha ayudado es el avance de la tecnología, pero la tecnología por sí misma no es lo que ha ayudado, sino el uso de la tecnología. Ya también un teléfono celular se convierte en un arma. ¿Cuál es la mejor arma de un periodista? Su cámara fotográfica. Por eso también hay represiones contra los periodistas y fotógrafos, periodistas, porque también una imagen pues dice mucho. Ahora ya todos los ciudadanos que tengan un celular son fotoreporteros. Así es. Y de repente lo vemos, que en las redes suben, hubo un choque en tal parte, hay balaceras en tal lado, cuidado porque aquí pasó esto, se cayó un puente. Entonces ya la gente con las redes sociales hay mucha participación en la creación de la comunicación cotidiana. Ya los jóvenes no leen los periódicos, ha habido encuestas, no ven la televisión abierta, no ven no escuchan el radio. Los jóvenes de 17 a 25 años hemos hecho encuestas y ellos a lo mucho, y ya ni eso, porque el celular te da la temperatura, prendían el radio para ver la temperatura. Eso todavía hace 5 años, ahorita ya no. Entonces ahora la comunicación se ejerce principalmente desde la sociedad, ya no desde los grupos de poder a través de los medios tradicionales de comunicación, como era el cine, la televisión, la prensa y el radio. Eso también, el uso de las tecnologías ha cambiado. Yo me imagino que si en aquellos años hubiera habido la tecnología con que ahora se cuenta, no hubiera habido la represión o hubiera culpables en la cárcel.
porque se hubiera grabado los hechos como se dieron. Sí, la manera de comunicarnos indudablemente ha transformado nuestro comportamiento. Tú que sabes de comportamiento social y de historia, y yo creo que por siglos, por miles de años, la esencia del comportamiento social del ser humano ha permanecido casi la misma. Yo creo que hay situaciones que la cambian un poco, pero en esencia es la misma. Yo creo que esto se empezó a olvidar porque llegó la tecnología y la comunicación de una manera muy distinta, porque durante muchos años pues no se olvidó, el 2 de octubre no se olvidaron ciertos acontecimientos importantes, pero llega la comunicación con otro formato y ahí es donde sí hay un cambio tremendo. Sí, porque ahora vivimos, y los jóvenes por supuesto también, abrumados por la cantidad de información que se genera y se comparte en el internet. Y entonces es muy fácil perderse. A veces empiezas a navegar pues, con un interés particular y pasan 2 o 3 horas y ya estás en temas que ni te imaginabas que ibas a ir a dar hasta allá. Y entonces se te va el tiempo, se te van los objetivos, se te va la concentración, se te van los puntos para lo cual habías iniciado la búsqueda de información. Por eso es fácil que se olviden muchas cosas, pero pienso que las escuelas y particularmente las universidades tenemos el compromiso social de reivindicar los movimientos que nos han dado las libertades con las que ahora gozamos. La independencia, la Revolución Mexicana, el 68, Ayotzinapa, que es una herida muy reciente de hace 4 años, que se le sigue exigiendo al gobierno en turno, porque sucedió en ese sexenio, que se aclaren, o se le exige al siguiente gobierno que aclare. Entonces ahora es importante estar analizando, como decías, la historia no son hechos aislados ni congelados en el tiempo, son resultado de procesos. Y lo que hay que entender no es aprenderse las fechas, los días, los nombres, sino los procesos. Los hechos. Cómo se dieron esos procesos, a partir de dónde, como decía Chema, el origen del 68, su antecedente es inmediato, es la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí el cuestionarse de la humanidad, de ahí del desencanto y de ahí la reinvención de un nuevo mundo, porque el anterior no funcionó porque llevó a una guerra. Entonces hay que reinventar todo. Entonces son procesos que se van dando, y las universidades, repito, estamos obligadas a incidir en el conocimiento de los estudiantes, en provocarles las inquietudes de que entiendan cómo es que ellos están aquí, cómo llegaron, gracias a quién, y cuál es la responsabilidad que ellos deben tener para los que siguen, porque el proceso social pues no se termina. Nosotros nos vamos como individuos, pero la sociedad tiene que continuar y siempre tiene que estar defendiendo los logros obtenidos y buscar la mejora social en bien de todos los demás. Y también hay que recordar que en un sistema capitalista neoliberal que fomenta mucho el consumismo y el individualismo, es más difícil que la gente se involucre en las causas sociales. Por eso pienso que la universidad, principalmente la pública, tiene que hacer énfasis en recordar y analizar los procesos por los cuales hemos llegado a donde estamos. Y es que en la universidad pública específicamente, digamos que las personas que ahí están, que son los jóvenes, llegan en una edad, digamos una edad clave. Son jóvenes, son rebeldes porque así marca nuestro comportamiento. De niños somos controlados, de adolescentes somos controlados, para bien o para mal, pero somos controlados por quien nos está educando o por quien nos está manteniendo. Cuando llegamos a jóvenes, como que es una explosión, es una liberación, entonces necesito ser rebelde, y yo creo que biológicamente, o sea, no nada más es culturalmente, socialmente. Por eso en las universidades se dan estos, digamos, estas manifestaciones. Sí, inclusive ahorita venimos de un evento en la cual participó el rector también, Salvador Hernández Vélez, hace unos minutos en Campo Redondo, y nos llamó mucho la atención la apertura, ¿no? Él dice, muchachos, ustedes con la edad que tienen son libres, vivan esa libertad, ejérzanla, cuestionen, critiquen, ese es el papel que a ustedes les corresponde, y más como universitarios. Entonces es encauzar al pensamiento crítico, y aquí el pensamiento crítico no hay que confundirnos. Hacer crítica no es estar en contra de todo y a favor de nada, sino es
cuestionarte el por qué estamos así y cómo llegamos así y por qué estamos vivimos en este sistema y si es lo mejor que tenemos y pudiera haber otro mejor. El estar cuestionando de pensamiento crítico es eso, es entender por qué estamos como estamos y cómo serían los mecanismos para llegar a un estado mejor. Y yo creo que la apertura existe, la comunicación existe, los medios de comunicación, sobre todo el internet, y es cuestión de compartir también conocimiento de mayor calidad que propicie la reflexión. Como nos decía Chema ahorita, que una teoría, una hipótesis es que algunos casos de estos fueron fortuitos. La violencia que se vivió en estas manifestaciones se salió de control, pero porque era la única manera de hacerlo. Ahora existen otras maneras. ¿Qué otras maneras tienen los jóvenes de ahorita de manifestarse? Bueno, principalmente las redes sociales. Inclusive las redes sociales han sido herramientas para movimientos sociales importantes en el Medio Oriente, en Egipto, inclusive y hay que decirlo también, porque es una realidad, en los países islámicos y de los talibanes. Ellos han organizado sus revueltas, sus cambios, sus revoluciones, como lo quieran ver ellos, a través de las redes sociales. ¿Tú crees que una manifestación física real tenga la misma efectividad que una manifestación virtual? Yo pienso que la manifestación virtual es el embrión, es donde se gesta, pero definitivamente la manifestación física siempre va a tener un mayor impacto en el logro de los objetivos. Ver a una sociedad manifestándose por la causa que sea, desafiando a quien haya que desafiar para exigir un cambio justo, siempre va a ser mejor que la manifestación virtual, que es más tímida, es más cómoda, pero a fin de cuentas debe ser el germen, pero no debe ser el fin. El fin es salir y manifestarse físicamente, eso realmente sí lleva más al cambio. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué es lo que hace que una manifestación física tenga mucho más poder? Ante los ojos de la autoridad, es el ver el montón. El ver el montón de gente, verlos enardecidos, verlos con sus pancartas, verlos desafiando los elementos, a veces la lluvia, las noches, los plantones. Dice, esta gente tiene mucha determinación. Sí. Y además, por más que redactemos bien una manifestación o un enojo y pongamos todas las palabras que tengamos, no va a ser lo mismo estar gritando ahí a un lado del otro. Es mucha la diferencia. Yo pienso que esos textos de redacción en las redes deben ser para inspirar, incitar a salir a la calle y manifestarse físicamente, y eso pueda tener una verdadera repercusión en el cambio que se busca. Y si tiene más lógica, tiene más justicia, la sociedad se va a unir, como decía Chema, se unieron de repente los médicos, se unieron sindicatos sí. Y dices, bueno, es que la gente también dice que esto es justo, y entonces es una manera de participar, y es la participación ciudadana. No solamente ir a votar, como dicen, o estar observando a los diputados y exigirles que cumplan con sus promesas o que tengan cercanía con sus representados, igual los gobernantes, sino también la gente que participe si no está de acuerdo. Y físicamente te plantas afuera del Congreso, del Estado, te plantas afuera de la Plaza de Armas o afuera de la Secretaría de Hacienda, o donde haya que hacerlo, donde se esté cometiendo alguna injusticia social. Porque también deben recordar que un mandatario es el que obedece, y el mandante es el pueblo que los puso ahí a través del proceso democrático, y no al revés. Entonces el gobernante está para servir al pueblo, no es el jefe del pueblo, es el representante de ellos, y eso a veces lo olvidan. Lo confunden. Y esas manifestaciones les ayudan a recordarlos por qué están ahí y por quién. Y lo confundimos todos, o sea, el pueblo y el gobernante. Sí, oye, no te metas porque eso no te corresponde, y ellos son los que saben, espérate, lo que buscamos es el bien común, y tiene que representar los intereses de la sociedad. En pocas palabras, Poncho, ¿qué es lo rescatable para los estudiantes de hoy en día, 2 de octubre? Lo rescatable es,
pues el acceso a la educación, la libertad de expresión, la libertad de manifestación y básicamente pues no olvidar el 2 de octubre, como no olvidar la revolución, que fue un 20 de noviembre, ni olvidar la independencia, un 16 de septiembre, porque fueron momentos claves que tienen un valor simbólico, que le dieron la vuelta a la página para iniciar mejoras sociales de trascendencia. Yo creo que el 2 de octubre no merece ser olvidado y a mí me da mucho gusto que en tu programa sea precisamente un aporte para no olvidarlo y sí recordarlo y analizarlo y pensar que los valores sociales siempre deben estar antes que los valores individuales o los intereses personales. Te agradezco mucho, Poncho. Les recuerdo que ahora Poncho está en coordinación, en difusión cultural, ¿verdad? En la Unidad Saltillo. Es correcto, en la coordinación de Saltillo. Ahí estamos a sus órdenes para los proyectos culturales de las escuelas de nuestra universidad, podamos articularlos una vez que aparte de que los que ya tenemos programados se puedan plantear, y pues todo esto me da mucho entusiasmo porque podemos consolidar un proyecto interesante de universidad, ¿no? Pues echarle ganas. Así es. Bueno, los invito a quienes nos escuchan a que nos sigan en nuestras páginas Difusión FARC y Hablemos de Arquitectura, y también a que sintonicen Radio Universidad en el 104.1 FM. Hasta pronto y que tengan buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.